Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les saludo en este programa más de Enlaces de la Construcción, su servidor Octavio Novoa, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, desde nuestro estudio, por medio de las plataformas de Facebook Live y guanatosfm.net. Gracias a todos por escucharnos en este programa. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que espero sea ameno para todos ustedes, una charla en donde hablaremos con un especialista en el tema. El día de hoy vamos a hablar de claves para la planeación estratégica en la construcción. Y para ello nos acompaña el ingeniero Héctor Gómez Torres. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Octavio. Al contrario, qué bueno que estás aquí con nosotros y que nos haces el honor de acompañarnos. No, al contrario, siempre es muy importante estar con gente tan innovadora, tan creativa y sobre todo que se pueden difundir los temas de la actualidad y cómo podemos mejorar la industria de la construcción, que eso es lo más importante. Es importante, es el ramo en el que estamos y que si podemos contribuir con algo, pues yo creo que ya estamos cumpliendo parte de nuestro papel, ¿no? Esa es la parte fundamental, poder transmitir a los que vienen empujando atrás que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos en el al comienzo de nuestra carrera, y que pueden tener mucho más herramientas que cada vez son mucho más innovadoras y que pueden apoyarnos para todo lo que puede ser la construcción. Claro que sí. Voy a platicar brevemente de quién es Héctor Guillermo Gómez Torres. Egresado de la carrera de Ingeniería Civil por la Universidad de Guadalajara. Además, también tiene una maestría en Administración en la Construcción por la Universidad Panamericana, en donde fue aprobado con la condecoración máxima de mención honorífica. También trabajaste en Conocer para la certificación del estándar de competencia, supervisión de la ejecución de los trabajos de obra pública, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, perito de la zona metropolitana para todos los ayuntamientos de la zona metropolitana. También ha participado en organizando, por ejemplo, el segundo simposio de Ingeniería Civil del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano de el ITESO, que es la Universidad Jesuita de aquí de esta ciudad. Por supuesto, trabajó también en varios cursos impartidos en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, en los que se destaca el taller de Lean Construction, que es un tema que te ha apasionado últimamente, que has estado trabajando fuertemente al respecto y que vamos a tener la oportunidad de hablar de ello. Ha participado en muchos eventos como expositor, por supuesto, también como docente en la Universidad de Guadalajara. Es correcto. Estás trabajando ahí como docente. Tu ejercicio profesional ha sido muy amplio desde que terminaste la carrera, yo creo que antes, ¿no? Sí, desde antes, porque mi padre es ingeniero civil, es un ingeniero reconocido aquí en el estado de Jalisco. Él es el perito en estructuras de la Universidad de Guadalajara y pues ha sido un gran mentor para mí, y desde que estaba en la prepa me iba con él a las obras y lo acompañaba. Yo creo que tenemos que modificar parte de la etapa profesional. Y lo más importante, bueno, que tienes una empresa, H&H Grupo Constructores ASB, donde eres el presidente del Consejo de Administración y director general. Has participado en muchas obras muy importantes y sobre todo has participado, algo que me llama mucho la atención, en asesorías. Por ejemplo, leo aquí la ruta crítica de la ejecución y remodelación del cine Teatro Diana, que es un cine muy renombrado aquí en la ciudad de Guadalajara, y de la planeación de otro edificio muy importante que es el Auditorio Telmex. Sí, participamos ahí con construcción y en los principios básicos para la implementación de un programa y seguimiento de control de obra. También has estado en el área pública, en Copladeum y PEC del Ayuntamiento de Zapopan. Platícanos brevemente al respecto. Nos tocó con el ingeniero Juan José Serrano supervisar obras del Ayuntamiento de Zapopan, que eran obras de Copladeum, que se diversifican en diferentes especialidades, y en aquel entonces eran alrededor de 700 obras, y de ahí se amplió a un programa que se llama PEC, que es de empedrados,
La primera parte estaba haciendo el área de Contraloría en la verificación de la información y los flujos del control. Y la segunda me tocó coordinar toda la etapa de los proyectos y la ejecución, porque en esa ejecución de obra es sui generis. La primera parte la desarrollan los contratistas a nivel de terracería y la segunda la gente que participa o la gente que vive en la comunidad hace el área de rodamiento. Entonces, proyectos sociales. Y de ahí pues desprende que me invitaron después a participar en Sedesol como subdelegado de Desarrollo Social y Humano y Planeación. Y aportando. Participaste también en proyectos sociales muy interesantes. Muy platicabas al respecto en una charla que tuvimos previamente. Sí, y después en Sedatu hice algo de asesoría, de seguimiento, control de obras, sobre todo para varios proyectos aquí. Sí. Lo que quiero decir con esto, y es breve lo que estamos platicando respecto al currículum del ingeniero, es que es una persona con mucha experiencia, a pesar de que es una persona con poca edad. No, pues gracias. Bueno, digo, comparado con su servidor, yo creo que sí estamos platicando muy brevemente respecto al tema. Me pareció muy interesante lo que comentabas, tu participación en ese trabajo de obra pública y cómo se logró socializar, que es todo un tema. Sí. Que de pronto pensé, mejor cambiamos el tema y no hablamos de planeación, hablamos de socialización de obras, que es muy importante. Muy importante. Lo que pasa es que para poder hacer una planeación estratégica, tenemos 3 niveles de planeación: la planeación estratégica, la táctica y la operacional. La estratégica engloba todo, y sobre todo en obras de carácter social tenemos que incluir a todos los involucrados. Claro. Desde la parte de las personas que viven en el lugar, también los constructores y todas las dependencias que participan en el proyecto. En el momento que lo puede uno integrar, lo que puedes lograr es reducir los problemas de falta de comunicación. Y ese problema de comunicación después se traslada en muchos problemas y factores. Entonces, en la obra pública es muy importante que siempre el equipo que participa, tanto en la parte del proyecto, la parte de la construcción, pero todos los involucrados, porque muchas de las veces los recursos vienen de federales, estatales, municipales, y no siempre se entera uno del proceso constructivo hasta que termina la obra con el sinnúmero de problemas que se tuvo. Cuando uno llega a apoyar en ese sentido, fluyen los proyectos y pueden salir los proyectos de obra pública en tiempo y forma. Entonces, esa parte de la socialización es bien importante, decirle a la gente qué es lo que vamos a construir, qué es la expectativa que ellos deben de esperar de la construcción, pero también durante el proceso es invitarlos a la parte de la obra. Miren, estamos haciendo esta parte, se está corrigiendo este problema, el alcance presupuestal sufrió una modificación, vamos a necesitar un ajuste, pero su obra va a estar íntegra y va a terminar al 100% en eso. Que sea un proceso de socialización real, no solamente en el discurso. No, es que tiene que haber un acompañamiento. Comentando un caso de éxito en Sedatu, y se hizo la ciudad para las mujeres en una de las zonas más conflictivas de la zona de Guadalajara, que es la colonia Jalisco, y el proyecto tenía que ver con 2 parques y una calle que hacía la interconexión entre ambas, con varios contratistas. Y cuando nos tocó participar, tocó que las empresas contratistas ya habían sido asignadas bajo un procedimiento de licitación, pero pasó lo del cambio presupuestal, de la gasolina, el incremento, y eso nos afecta en todos los recursos para la ejecución de la obra. Entonces, y las empresas contratistas pues estaban desistiendo a ese compromiso adquirido por la licitación al no poder cumplir. Entonces, con la gente de Sedatu se les comentó, oye, ¿quiénes participan? Participa el municipio, participa el gobierno del estado, participa algunas dependencias federales. Se juntaron todos, oigan, tenemos este problema, sabemos que habían hecho un trabajo de socialización donde les habían
ofrecido a la comunidad ciertas características de la obra, y esa socialización, pues ya había acuerdos firmados con la gente, y esto nos impactaba en imagen y en la parte del proceso de la construcción, que tampoco no existía recurso, como la mayoría tiene un recurso etiquetado, y es muy difícil que se pueda tener un incremento, sobre todo en la parte federal, ¿no? Se juntó con la parte de la dependencia de gobierno del Estado, se les hicieron unas modificaciones sin modificar la esencia del contrato, sino reduciendo algunas cuestiones que no agregan valor, y ahí metemos la parte de Link Construction. Sí. Quitamos la parte de las que no agregan valor, pero sí las que nos aportaban para poder realizar la obra. Ejemplo, en uno de los parques tenía algunas pérgolas de acero, de vigas y columnas de acero, que estaba impregnado todo el parque, pero eso no nos beneficiaba nada. Reducimos el volumen de actividad, y ese recurso lo aprovechamos para poder realizar el 100% de la construcción, y después el apoyo del gobierno del Estado le dio un impulso para poder techar ese parque. La calle se hizo algunas modificaciones, se quitaron algunas bancas y cuestiones de ese tipo, y luminarias que no procedían. Más cuestiones estéticas. Se redujo y se pudo lograr sacar la calle. Y el otro parque también se redujeron los conceptos que no agregaban valor para poder ejecutarlo. Una vez que nos pusimos de acuerdo todos los que estábamos en la parte del proyecto con los contratistas que hicieron su revalorización del presupuesto, se tomó un acuerdo de todas las partes, y en ese momento salió todo el equipo a la parte social y les dijeron: oigan, sabemos que venimos y les prometimos algo, vamos a sufrir un cambio. No fue culpa, porque el proyecto estaba bien planeado, bien cuantificado, pero hubo un incremento de una devaluación de la gasolina, el cual impactaba económicamente el proyecto, y lo que queremos hacer es un proyecto que se quiere hacer con ustedes. La gente lo adoptó. Una gente al principio nos dijo: no creemos en ustedes. La verdad es que siempre nos dicen lo mismo, pero de la misma forma le dimos acompañamiento durante el proceso de la planeación de la obra y la ejecución, con visitas semanales. La gente del lugar sabía que todos los martes estábamos allá a las 11 de la mañana, revisábamos la parte estratégica, la parte del avance, y entonces empezábamos a generar la sinergia tanto de todas las dependencias junto con los constructores, cada quien dentro de su papel, cumpliendo los estándares para que la obra se cumpliera con calidad y en los tiempos que estaban determinados. Al término del proyecto, mucha gente adoptó esas obras como suyas, porque fueron involucradas desde la parte inicial. Producto de esa socialización. Y de ese acompañamiento. Es todo un tema, como te comentaba. Podemos pasar aquí la hora platicando al respecto y salirnos del tema central, que es la planeación. Sin embargo, no nos estamos saliendo porque hubo una planeación. Totalmente. Una planeación que les permitió precisamente ajustar esas desviaciones que hubo durante el proceso. Claro. Y, porque estaba bien planeado, sorprendentemente terminar en tiempo. Y en obra pública, donde intervienen muchas dependencias y varias empresas. Sí, porque me decías que ya desde que empezamos con la planeación ya estamos desfasados en tiempo. Sí. ¿Por qué es esto? Cuéntanos, ¿por qué tenemos ese desfase desde un inicio? ¿Mala planeación? No, un poco encaminados en la parte del IN, nos hemos metido un poco al estudio, y dentro de la Universidad de Guadalajara, y a iniciativa de algunos alumnos, comentaron: oye, ¿por qué no hacemos un trabajo para medir la productividad en la industria de la construcción? Uh-huh. Y solicitamos el apoyo al doctor Miguel Zamora, jefe del Departamento de Ingeniería Civil, y de ahí se turnó con la doctora Ruth Padilla, y nos aceptaron el proyecto inmediatamente para poder medir esas partes, y tenemos esa área de investigación ahí en la universidad. Parte de ello es el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Entonces abrimos un área de investigación, tenemos ahí unos chicos que están de servicio social. Parte de ello hicimos el simposium de Lean Construction hace un mes, con mucha ayuda del Instituto de Lean Construction México,
que es el único que está avalado por Estados Unidos, y hicimos ese simposio con el equipo de medición. Pero por otro lado hicimos una parte de investigación, porque todo el mundo queremos ver la problemática, ¿por qué no entregamos las obras en tiempo y forma, sobre todo en la industria de la construcción? Parte de ello, vemos que la planeación, partimos de una planeación que se hace estratégica, global, no nos vamos a la parte operacional, y con esa la entregamos en nuestras licitaciones, en nuestros concursos, a nuestros clientes, tanto privados o en el sector público. Y no vemos la importancia que tenemos el poder medir a la parte importante, los recursos humanos. Nuestros precios unitarios están compuestos por recursos, tanto materiales, humanos, herramienta de equipo. Pero los recursos humanos es un trabajo artesanal. Y todos los estándares para hacer costos nos hablan de rendimientos en base a manuales de diferentes entidades, ¿sí? Y entre ellos puede ser el de BIMSA, puede ser... Entre ellos, te tengo una sorpresa. Exacto. Mira lo que rescaté de por ahí, algunos eran hasta polvito. Hasta polvo, para que veas que sí lo rescaté. Sí. Y vienen esos rendimientos... Este era nuestra Biblia. Nuestra Biblia, ¿no? Sí. Aquí puedes ver cualquiera que guste. Sí. De hecho, el libro más común es el de Suárez Salazar, que todo el mundo lo utiliza cuando estudiamos costos. Aquí puedes ver, yo lo usaba hace 30 años. Sí, y todo el mundo sigue utilizando estos rendimientos. Sí, aquí están. La realidad de las cosas es que nuestro personal tiene un diferente rendimiento y tiene que intervenir en muchos factores, desde el estado de ánimo, de salud, de productividad. Y entonces nosotros hacemos un presupuesto con un rendimiento basado en estos estándares. Pero tenemos una diferencia muy grande. Nuestro programa inicial utiliza días calendario, días continuos. Y la realidad es que utilizamos días de trabajo que son de lunes a sábado. Y el sábado nada más es una productividad de mediodía. El domingo no, porque es día de descanso y ahí interviene la Secretaría del Trabajo y un montón de argumentos para no trabajar el día domingo. Entonces, si nosotros nos basamos a los rendimientos, si yo voy a hacer una excavación donde mi rendimiento de manual dice que es 2.9 metros cúbicos por día para un peón, nosotros de inicio ya tenemos de pérdida el 14%. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando el sábado en la tarde ni el domingo. Por supuesto. Y si no lo consideramos nosotros desde una planeación operacional, que le llama Lean Construction apoyada en el Last Planner o un Takt Time, y no identificamos que ahí estamos teniendo una pérdida del recurso humano, pues no vamos a cumplir. Ahí en la primera semana ya tenemos una diferencia del 14%. La siguiente semana, si esa actividad es para realizarse en 2 semanas, pues ya tenemos el 14 de la primera más el 14 de la segunda. Si es la actividad de todo el mes. Si es la actividad de todo el mes y si es la parte de la ruta crítica. Porque hay algunas actividades que las podemos reducir por las holguras. Sí. Esas con las holguras, la idea en Lean Construction es poder traer todas esas actividades que podemos adelantarlas, poderlas hacer, pero intervienen varios factores. Entre ellas es identificar qué recursos vamos a utilizar, si realmente el área de acción podemos trabajar en ella, si se puede, y si tenemos todo lo que se requiere de herramienta y equipo para poder desarrollarla. Pero de inicio, en una planeación que tenemos de obra, que aparte nos sirve para calcular nuestro financiamiento, vamos de pérdida, porque la estamos haciendo en días calendario y la ejecución es en días normales de trabajo, de acuerdo a la región o la entidad. Imagínate en donde están acostumbrados a descansar sábado y domingo, bueno, pues ya tenemos la pérdida de 2 días. Por supuesto. Y eso hace que la planeación de la obra se vaya proyectando y se vaya
alargando y no podemos cumplir en tiempo y forma. Claro. Entonces hemos hecho este análisis, realizamos un paper para la revista Analysec, creo que sale el siguiente mes, y mandamos esta situación y entonces empezamos a medir todo ese tipo de pérdidas. El problema es que nos estamos basando en un rendimiento que no sabemos si nuestra gente realmente lo hace. Vamos a decir, ¿qué pasa si este manual de costos se hizo en la Ciudad de México? ¿Es igual que una zona costera, por ejemplo? No, o Mexicali, que el calor es inmenso y a las 2 no puedes trabajar. ¿Qué pasa? Ya desde ahí ya hay una diferencia en esto. Sí. Asumiendo que estuviera considerado 5 días y medio de trabajo a la semana, ese es uno. Ese es uno. Otro sería esto que está aquí, que nosotros vemos como un rendimiento real, cuando es absolutamente... y que lo tomamos para cobrar aparte. Además, para cobrar. Y lo tomamos para cobrar. Y otra de las cosas es que es un factor que también afecta, es que cuando realizamos los presupuestos hay un divorcio entre la parte de la construcción y la parte de la planeación. Quien hace el análisis del costo y la programación no tiene la experiencia de quien está en campo y que le pueda aportar a la hora de la planeación. El trabajo en equipo es sumamente importante. La experiencia de la gente que trabaja en campo con la que trabaja es importante siempre trabajar, pero siempre nuestros presupuestos son a quemarropa, tenemos 2-3 días y no le damos la importancia a la planeación. No conoces el área. O no conoces el área, bien lo decía Winston Churchill. Fallar al planear es planear para fallar. Sí, no conoces el área y ya sabes lo que va a pasar. Sí, y hace rato platicaba con un proveedor y comentábamos, no es lo mismo poner un tubo de una estructura de una industria, de una bodega, a 6 metros que lo pongas a 9 metros. Cambian las condiciones, cambia el riesgo, el factor de seguridad y cambian muchas cuestiones de forma de izaje para poder levantar la tubería y cuestiones, y eso ya no tiene un mismo costo que si lo que eso debe conocerlo el que realiza el presupuesto. Es correcto. A lo mejor no tiene la experiencia de obra suficiente, ya no digamos la experiencia de obra, sino tampoco conoce la zona o el lugar en donde se construye. Y en ese momento ya hay otro desfase, ya va a ser el punto 2, digamos. Es correcto. De la falla. De la falla. Y eso se puede reducir trabajando en equipo con la gente que va a ejecutar la obra, con tu personal, medirlo. Porque a diferencia como lo hacen en Estados Unidos te ponen en un rango de acuerdo a tus habilidades y a tu historial que tú vas generando de productividad. Nosotros no medimos la productividad. No hay quien tome la medida de cuánto tiempo se tarda en realizar una persona de excavación, en habilitar el acero, en hacer una cimbra, en encofrar el concreto o ponerlo en una losa. No tenemos esa medición. Parte de eso queremos hacer, esa medición. No es lo mismo rendimiento con productividad. No es lo mismo, no hay que confundir. No hay que confundir. Y la productividad está dada en lo que hacemos entre el número de recursos que van a participar, y los recursos son materiales y mano de obra. Esa es la complejidad también de la industria. El llegar a una obra y ¿por qué no has avanzado? No tengo el material, no tengo la herramienta. Eso también nos va generando pérdidas aunada a la que viene inicial de planeación en nuestro proyecto. Entonces, una es la parte de la planeación del proyecto cuando la estamos conceptualizando y pensando que fuera el escenario ideal, y la otra cómo se va conformando el día a día. Por eso creo que la mejor herramienta es Lean Construction, que te enseña a que tengas tiempos de productividad y que reduzcas todas esas pérdidas y que busques cómo poder hacer la obra en menor tiempo posible. No en cumplir mi tiempo, sino cómo lo puedo sacar en menos tiempo posible. Y ya empezamos a cambiar los paradigmas. Y eso nos obliga a tener una planeación donde tengo que ver qué nivel de material voy a tener esta semana y la que sigue. Qué personal debo tener y cuándo entrar ese personal. Y sobre todo la herramienta que debemos utilizar. Entonces, esa parte de integración, el día a día, esa operacionalidad, ¿quién la hace? El que está en campo, no el que está en el área de proyecto. ¿Y qué actividades en todo caso se pueden adelantar para abrir nuevas actividades que también nos permitan la posibilidad de adelantar? Y que nos dé esa holgura
en las tareas críticas de poder tener ese colchón, pero lo ideal es poder, ¿cómo le podemos reducir un mediodía, un día a la semana? No tener pérdida de un día y medio. Sí, un ejemplo, por ejemplo, se me ocurre en ese instante, vivienda. Sí. Vivienda masiva. Estás construyendo 400, 500, 600 viviendas como se daba. Me parece que ahora ya no tanto, pero sí un boom de vivienda popular masiva. Eran 2,000 viviendas, 3,000 viviendas, con los problemas que ahora tenemos gracias a eso, y que estás construyendo tus viviendas y de pronto se te olvidó decirle a tu proveedor de las puertas que las necesitabas para tal fecha y no vas a poder entregar la vivienda si no tiene puertas. Tal vez es un ejemplo muy simplista, pero se da. Sí, el proveedor o no recibió el recurso, o no le diste el seguimiento, o no se construyeron en la obra con las medidas de plan. Cuando llegan las puertas ya no quedan, porque son 2 centímetros más o 2 centímetros menos, y el fabricante las hizo de 92 centímetros y el constructor las dejó de 92 centímetros, pero no se les olvidó que había que tener cierta holgura. Y esos son de proceso. Pues un proceso externo, tal vez no está en tus manos, pero no y sí, ¿verdad? Igual como si en una obra la parte eléctrica, el transformador, sabemos que son casi la mayoría importados y que tienen que pasar cierto proceso aduana para aterrizar, y que aparte representan un costo importante en un proyecto. Entonces, si yo lo compro hasta el final del proyecto, seguramente me voy a tardar 1 mes, 2 meses en terminar mi obra, y no es culpa de nuestro cliente, es culpa de una mala planeación. Igual el verificar que lo que estamos planeando se ejecute y se controle como se debe de hacer. Lo que tú mencionabas de las puertas, es que ahí no hubo una supervisión, no hubo un seguimiento, no hubo una verificación, y eso nos va a permitir no cumplir con los tiempos de entrega, no va a ser de trabajos, que es uno de los desperdicios que más comúnmente se da en la industria de la construcción y que mucho se enfoca Lean Construction. Pero muchas cuestiones las podemos prevenir. La cuestión es que no nos tomamos el tiempo para poder prevenir todas esas acciones y planearlas. Tal vez no sea tan descabellado, porque hace un par de meses, en un edificio que estoy visitando de manera recurrente para una supervisión, me encontré con que estaban modificando todas las boquillas de los departamentos, un edificio de 30 pisos, porque ya tenían las puertas, las mandó el fabricante y no cabían. Entonces le dijeron al tablarroca, modifica todo. Lo estaban haciendo, que no había más, las puertas ya estaban ahí, no había posibilidad de regresarlas porque el proveedor ni siquiera era de la zona. Y eso como empresa a nosotros nos cuesta. Y es una fortuna, lo que estaba costando eso, no solamente el tiempo, sino el costo. El volver a romper, el modificar 3 o 4 centímetros de un piso que había que agregarle porque ya no daba el piso, porque el piso quedó a tope y había que modificar. Es un detalle de 2 centímetros que está costando una fortuna. Y eso va con la planeación, porque tenemos que tomar las medidas de cómo vamos a verificar lo que estamos planeando. Y ese es un proceso entre un matrimonio perfecto de la planeación y el seguimiento del control. Tienen que ir de la mano, tanto la planeación como el control de cómo vamos a hacer. Y esa parte falta mucho en nuestras obras. Sí, falta controlar, y ese es el cambio de paradigma, digamos, con la parte de Lean Construction. ¿Por qué? Porque Lean lo piensa en lotes pequeños. Si yo cometo un error en un lote pequeño, yo lo puedo resarcir. Pero si yo me espero a terminar en un proceso muy largo, cuando yo quiera corregir alguna anomalía, ya tengo un sinnúmero, como el caso que tú me comentas. Si se hubiera verificado en la puerta 1 o 2, pues corriges 1 o 2 puertas. El nivel de pérdida al principio, pero hay que ir seccionando por partes. La productividad y todo lo que tenga que ver con la construcción o la industria manufacturera está basado en un sistema de entradas y salidas. El problema en la industria de la construcción es que tenemos tiempos de espera, tenemos mucha gente que interviene y lo hace mucho más complejo, a diferencia de la industria que entra a un proceso y sale un producto terminado. Nosotros no, entonces tenemos que meter indicadores intermedios o al principio por módulos
para que nos permita ir liberando áreas y ir teniendo un pensamiento de manufactura. Si nosotros construimos de manera tradicional hasta el final y al final verificamos, pues nos toca muchísimo tiempo que no podemos corregir acciones que a lo mejor estamos haciendo mal. Otro ejemplo, cerrar todas sus instalaciones hidráulicas cuando no las has verificado, pones todos tus plafones y empieza a haber ciertas fugas que te obligan a romper y a volver a corregir, todo es porque no hiciste una prueba. Sí. Es algo sencillo, al parecer es algo sencillo, pero puede tener que caer. Sí, y ir graves. cerrando esas áreas. Tú ya probaste, cerraste, entonces libera el área para los acabados. Es correcto. Producir algo, ¿no? Sí, y no esperarnos hasta el final, que hacemos las pruebas ya al final, y eso nos puede generar retrabajos, desperdicios y un sinfín de actividades. Y más que hoy en día es muy competitivo trabajar en la industria, los costos se han acortado y las utilidades a la vez. Las utilidades también ya no estamos en eso. No estamos de los 30, años 50, 40, 60, que sabes que construías y tenías tu utilidad. Tenías ahí también cierto colchón. Claro, es correcto, ¿no? Si me permites, voy a leer algunos mensajes. Heriberto Guillén, saludos, estamos escuchando su programa en Ciudad de México. Saludos al ingeniero Héctor y a este espacio de Enlace a la Construcción, gracias Heriberto. Fabiola Ávila, saludos, escuchamos su programa en Zapopan, gracias Fabiola. El ingeniero Valentín Gutiérrez, escucho su programa en Zapopan, aquí estamos presentes, viendo su programa Enlace a la Construcción. Me lo acaban de recomendar. Bueno, no sé si fue un amigo o un enemigo el que se lo recomendó, pero qué bueno. Ramiro Ávila, saludos, escucho su programa en Nuevo Vallarta, interesante tema de las claves de estrategias para la construcción. Rodrigo del Olmo, saludos también desde Puerto Vallarta para Enlaces de la Construcción, estamos aquí escuchándolos, gracias Rodrigo, como siempre. Heriberto Cáceres, saludos, estamos viendo su programa en Ciudad de México. Saludos al ingeniero Héctor Gómez, gracias Heriberto de tu parte. Pablo Alberto Martínez, saludos, escuchamos su programa en Zapopan, gracias. Orlando Avilés, saludos, estamos viendo su programa en San Luis Potosí. Saludos ingeniero, siempre sus programas con buenos temas. También te manda saludo el arquitecto Pablo Cotoñeto, que te manda un gran saludo y te felicita por tu trabajo. Muchas gracias. La planeación, los retrasos, desde un principio estamos tal vez planeando un retraso entonces, ¿no? Sí, si no consideramos esas pérdidas desde el inicio. Y tenemos algunas herramientas ya más modernas que nos permiten precisamente tener una mejor planeación, como son el llamado Lean y el llamado BIM. Pero me gustaría que platicaras un poco más de Lean, qué es Lean, de dónde viene y para qué nos puede servir. Bueno, Lean es una filosofía y partimos de eso, que es una filosofía. No es una forma de hacer las cosas, es parte de ser una persona íntegra y poder transmitir los principios que demarca Lean. Lean nace en Toyota en la época de los 50 y muchas de las herramientas han surgido de Toyota y también de Deming y Durán, que fueron los que aportaron grandes ideas a la parte de Toyota. Con ese principio, Cosquela se pone a estudiar y hace una tesis doctoral a base de los desperdicios en la industria de la construcción. Ahí, en el mismo tiempo, Glenn Ballard, que que también es cofundador de Lean Construction, que vino a darnos las pláticas aquí a la Universidad de Guadalajara y al Colegio de Ingenieros de forma gratuita, que también esa era la idea. Y Gregory Howell, en Estados Unidos empiezan a ver todo el tipo de pérdidas que podemos tener en la industria de la construcción con base en el principio de Toyota. Digamos, del lado de la manufactura, que es Toyota. Así es. Se especializa ahora a la construcción. En el año 93. En 1993 es cuando surge y se hace el primer simposio de Lean Construction a nivel mundial. A partir de ahí se vienen haciendo eventos año con año. La página de Lean Construction Estados Unidos ahí está, y ahí está enrotada la página de Lean Construction México, que ya tiene su capítulo adherido a la parte internacional. Con estos principios ellos empiezan a generar esa sinergia de poder reducir todas esas pérdidas. Tenemos pérdidas por sobreproducción, tenemos por sobreinventario,
por pérdidas de retrabajos, movimientos superfluos, por desplazamientos de transporte inadecuados y también por hacer cosas que no existen y que pueden generar un problema de atraso y pérdida en nuestra construcción. Son 8 pérdidas las que Lean Construction se aboca a trabajar. BIM viene siendo la parte de las herramientas, todo lo que nos ayuda para poder implementar esa filosofía, pero con una herramienta tecnológica que nos permita tener indicadores. Es un programa de modelado. Un programa modelado, sí. Hay 7 niveles de inteligencia en la parte de BIM. Primero es el modelaje, luego la parte de costos, la parte de planeación, hasta llegar a la sustentabilidad. Entonces, Lean y BIM no puede decir yo soy una empresa totalmente o 100% Lean o yo soy una empresa totalmente BIM. Tendríamos que juntar los dos, es el matrimonio perfecto, Lean y BIM. Si nosotros no juntamos esas dos herramientas, pues no atamos o no ligamos nuestro proyecto. ¿Y qué nos ayuda muchísimo? BIM nos ayuda a darnos todas esas indicaciones o indicadores que nosotros necesitamos para la toma de decisiones. Como lo comentaba hace rato, no es lo mismo avanzar y terminar nuestro proceso, a lo mejor de albañilería, y entonces la parte que está iniciando empieza a hacer la validación de esos elementos, pero empieza a darse la etapa de retrabajos. Si nosotros hacemos las cosas bien desde el principio, las vamos verificando desde el principio, seguramente el proyecto va a fluir bien. Entonces, BIM nos ayuda con esos indicadores, nos ayuda con las herramientas para poder hacer planeación. Y hay planeaciones en 4D donde tú puedes programar tu obra y la construyes en un modelo tridimensional o de 4 dimensiones. Flujos de un líquido, ¿verdad? De un líquido y todo lo que necesitas. Sí. Pero la parte de la obra tiene que darse de acuerdo con todos los recursos que se tienen. Entonces, Lean y BIM son un matrimonio perfecto. Claro que el Lean influye muchísimo en la forma de pensar, en cambiar paradigmas. Háblanos un poco de eso, de cambiar paradigmas. ¿Cuál pudiera ser uno de ellos desde tu punto de vista? ¿Cuál pudiera ser uno que tenemos que cambiar, que está muy arraigado en la construcción? ¿Cuál podría ser? Hay varios. Dentro de ellos tenemos el paradigma de llegar a la obra y decirle, oye, ¿qué vas a hacer? No tenemos la planeación. Lean busca que tengamos una planeación óptima a 1 semana o 2 semanas y hacer compromisos para poder tener entregas parciales en nuestro proceso. No podemos dar una visión general o amplia en un proceso constructivo porque nuestros proyectos son cambiantes. Cada día los proyectos también más grandes pues nacen con un proyecto y durante el proceso de la construcción pues ya le cambiamos algún tipo de material, le cambiamos algún tipo y tenemos que entonces hacer una planeación operacional y es muy detallada. Específica, pero siempre pensando a 1 o 2 semanas, porque puede existir muchos cambios y eso se da mucho en nuestra industria. Sí. Sobre todo si lo hacemos en privado, hacemos una casa, ya no les gustó un muro, ya no les gustó. De pronto el dueño no pensó que era así y lo quiere modificar. Así es. Y ese cambio es como un cambio de paradigma. El primer cambio de paradigma es, que yo diría importante, es dejar de pensar en 2 dimensiones. Nosotros, fue un cambio de paradigma, a mí me tocó de dibujar a mano a cambiarlo a computadora. Al principio las empresas eran renuentes, no, a mano queda mejor, no, la computadora te lo podía hacer una vez a diferentes escalas y un montón, y fue un cambio de paradigma muy fuerte. En el principio los que eran dibujantes ganaban muy bien, pero después se estandarizó y el precio bajó. Y creo que en ese momento nos encontramos ahorita nosotros, estamos brincando de 2D a 3D. Y un proyecto en 3 dimensiones es mucho más fácil de identificar cuáles son los problemas que pudiéramos tener. Interferencias, sobre todo en lo que tiene que ver las instalaciones. O sea, al hacer cruces de ingeniería. Cruces de ingeniería es mucho más fácil en 3D que en 2D. Sí, por supuesto. Y sobre todo que puede uno tener el proyecto totalmente detallado.
sabes el número de conexiones, sabes el número de codos, sabes el número de tramos de tubería que tienes que utilizar. Ya no digas trayectorias y todo esto, ¿verdad? Es correcto. Sí. Entonces estamos en ese cambio de paradigma, pero los que ya van más avanzados en esto ya están hablando de realidad virtual, realidad aumentada, y nosotros apenas en el país, creo, estamos en la transición de brincar a un sistema de 3 dimensiones. Habrá gente que lo tiene avanzado, pero ya hay varias personas a nivel internacional que ya están en realidad virtual. ¿Y tú consideras que esto es solamente para grandes empresas o puede ser también para pequeñas empresas? Debe ser para todos. Para todos. Así como fue el cambio de dibujar a mano a computadora, el cambio tiene que darse del mismo, de 2 dimensiones a 3 dimensiones. ¿Por qué quién sale beneficiado? Nuestro cliente. A final de si cuentas. eres una pequeña empresita, una pequeña constructora, es posible que tome estas 2 nuevas tecnologías o tecnología y filosofía de hecho, en su empresa. 2 de las universidades privadas de aquí están cambiando su plan de estudios hacia la inconstrucción. La Universidad de Guadalajara estamos con el área de investigación. Obviamente queremos que más alumnos se involucren en esta parte y se está gestionando por tener equipo y computadoras que puedan ayudarnos a implementar y que el alumno también de la Universidad de Guadalajara salga con esas habilidades. Entonces ya no son programas de costos. No. No. Programa de costos nos dice, ahora puedo hacer esto y esto y esto con mi programa de costos, modifico cualquiera de sus parámetros, cualquiera de los datos, inmediatamente me da un resultado nuevo y puedo tener hasta mi ruta inmediatamente modificada. Ya no podemos solamente basarnos en ese tipo de nuevas tecnologías. Sí, y tiene que cambiar también la forma de pensar. La forma de pensar es fundamental eso. Yo tengo tanto tiempo para trabajar, es más bien cuánto tiempo lo puedo hacer en menos tiempo. Yo lo comento con mis alumnos y les digo, a ver, ustedes salen recién de la escuela y el primer chamba que tienen es mi tía, mi papá, mi hermano, mis primos, mis amigos me contratan para hacer una chamba de cambiar el piso, pintar o hacer un cuarto. Como dicen sus pininos. Sus pininos, empieza uno de sus pininos. Sí. Y si tu proyecto cuesta 50,000 pesos, pues vas a cobrar una utilidad del 10%, 8%, porque es la familia, no le vas a meter los gastos indirectos porque todavía no estás enrolado en todos esos gastos que tienen que ver. Pero si tú esa construcción la llegas a sacar en una semana, obtienes una utilidad de ese 10%, que son 5,000 pesos. Te fue bien. Te fue bien. Si lo haces en 2 semanas, ya tienes 2,500 una semana, 2,500 la segunda. Y si lo haces en 6 meses, dime cuánto le pusiste a tu proyecto. Pues sí, porque ya no es redituable. Ya no fue utilidad. Entonces no es llegar y dar las instrucciones, sino estar al pendiente de que se cumplan los tiempos y los procesos. Y es un pequeño ejemplo de lo que sucede, cuáles son los inicios. Así es. Pero, pues imagínate a gran escala. A gran escala, un edificio de 20 niveles, una carretera de N número de kilómetros, y toda esta filosofía aplica a todo. ¿Tú consideras que un alumno recién egresado de las carreras de ingeniería, de arquitectura, cualquier carrera relacionada con la construcción, le conviene empezar a trabajar de manera directa en una empresa constructora, digamos, de un tamaño de mediano hacia arriba, para que conozca, para que tenga verdaderas prácticas profesionales, o se lance de emprendedor y piensa a ver cómo le va? Yo creo que tiene que haber un mix de ambas partes. Es padre que alguien que se lanza de la escuela sea emprendedor, pero le va a costar más trabajo o más lecciones aprendidas que alguien que a lo mejor tiene una escuela en alguien que ya desarrolló un sistema y va implementando ya en una empresa constructora. Es válido de las dos partes. Lo que no se vale es quedarse en un estado de confort y decir, yo me quedé en mi empresa y yo voy a vivir de toda la vida en la empresa. Se supone que están saliendo gente de la universidad para ser emprendedores, ser creativos y darle crecimiento a esta industria. Pero lo que está mal es que nosotros como empresarios los mandemos a la guerra cuando no tienen armas ni fusiles. Y entonces hablamos de que le estamos dando la responsabilidad más importante: llevar el proceso de una obra sin un apoyo técnico. Y eso es muy, muy, muy peligroso para una empresa. Bueno, es muy frecuente ver jóvenes prácticamente recién egresados
encargados de grandes obras en este momento. Y vas a encontrar tal vez 10 el empresario dice, me sale más barato. Sí, pero tienes que contratar 10. Y si contratas a alguien con todo el bagaje y la experiencia, vas a contratar a una sola persona. O a lo mejor 2 con un ayudante. Entonces, está malentendido. Está malentendido esa actividad. Yo creo que parte importante es el crecimiento. Forma diferente de estudiar en Alemania. En Alemania, antes de poder estudiar una carrera, tienes que ser técnico. Entonces te metes a hacer cómo son todos los procedimientos de construcción y una vez que ya conoces, te metes a estudiar una ingeniería civil. Aquí estudiamos universidad, algunos tienen algunas preparatorias técnicas y eso les da una ventaja sobre los demás. Pero estudian, van a la carrera, inmediatamente saliendo de la escuela, que tenemos grandes conocimientos, las escuelas para eso son, pero no tenemos la habilidad de la toma de decisiones. Y esa habilidad la aprendemos conforme vamos teniendo la experiencia. Y ahí es donde radica en que tengas pérdida de recurso y pérdidas de tiempo. Entonces en Alemania es al revés, primero haces tus prácticas profesionales y después te entrenas y ves si te gusta o ves cuál rama de la ingeniería te gusta y después ya lo ejecutas. Entonces empiezas tu carrera profesional. Así es. Y ese problema no nada más pasa con la parte de ingenieros. Estamos teniendo un gran problema a nivel nacional que por la cuestión económica no tenemos esa escuela que existía antes. Sí. Hoy no hay peones. Hoy todos son oficiales. Otro problema también. Y cuando realmente los pones a trabajar... Son peones. Son peones. Que cobran como oficial. Que cobran como oficial, pero aparte te generan los retrabajos que tenemos y con la parte primaria de la plática, pues trasladado a un proyecto, una planeación, pues esto se desfasa muchísimo, ¿no? O empieza su ruta de aprendizaje con tu costo. Es correcto. A lo mejor en 2 meses ya aprendió a hacer cierta actividad, pero mientras aprendió, pues te costó. Sí, yo por ejemplo a los chavos les digo, si van a estudiar una maestría, no la estudien terminando la carrera. Métanse a la obra, métanse a hacer práctica y ya con cierta experiencia entras a una maestría y le vas a sacar más jugo. Claro. Porque posiblemente eres una persona académicamente muy bien y la parte del estudio te va a funcionar muy bien, pero en las maestrías muchas cuestiones son de práctica y ahí es donde la gente que viene con mucho bagaje académico, ahí es donde se topa y a lo mejor ahí dejan trunca la maestría o les baja su promedio, ¿no? Académico. O tiene la posibilidad, si hace eso antes, de conocer precisamente cuál es el tema que más le gusta y entonces sí tomar una maestría adecuada a lo que descubrió. Es correcto. Que es lo que le gusta, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ya nada más quiero tener una maestría por tener el documento, pues es un poquito complicado también. Sí, también. No les ayuda mucho. Si me permites, voy a leer algunos mensajes. Te manda muchos saludos Agustín Mariut Schmidt. Claro que sí. Te manda saludos. Gracias. También Manuel Guillén, que está escuchando el programa. Enrique Villarruel también dice es un tema muy interesante, te felicita al respecto. La familia Bielsa, saludos, somos radioescuchas, asiduos a su emisora, nos gustan mucho los programas del aprendiz y este de la construcción también, es el programa previo. Claro. Les escucho desde Torre de la Vega, España. Gracias a la familia Bielsa por estarnos escuchando a esta hora. Exactamente. Para ustedes es un poco complicado también. Por lo general nuestros escuchas de España son personas que escuchan el programa posteriormente porque queda grabado. Entonces, pues agradecemos doblemente que estén a esta hora, que deben de ser allá, no sé, 2, 3 de la mañana, ¿verdad? No, un poquito menos, ¿no? Como 8 de la noche. 8 de la noche, no sé qué, aquí es la 1 de la tarde. Son 7 horas de diferencia. Ingeniero, ¿quieres agregar algo más antes de concluir este programa y de agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado? Yo creo que lo importante es empezar a medir en nuestras obras, poder clasificar a nuestros trabajadores de acuerdo a las habilidades. Y eso también va a permitir una toma de decisiones que el trabajador que esté mejor capacitado lo pones en las situaciones más complicadas. Y eso nos va a ayudar en el proceso constructivo. Y en el proceso del proyecto, obviamente, identificar esas pérdidas que son por cuestión de planeación y tomar esas consideraciones y ver cómo podemos nosotros optimizar nuestros tiempos.
Entonces podemos contribuir desde la parte del proyecto, pero también en la parte de la productividad. Entonces yo creo y soy ferviente de medir, hay que verificar y hay que capacitar. Así como nosotros buscamos una parte de capacitación de maestrías, doctorados, diplomados, un montón de cosas, nuestro trabajador, si lo tenemos mejor capacitado, va a rendir mejor en nuestros procesos constructivos. ¿Y nos puedes comentar un poco más de Lean Construction que están haciendo aquí en este capítulo Jalisco, que están haciendo a nivel nacional, las personas interesadas en este fabuloso tema que para mí ha sido un descubrimiento, un grato descubrimiento? Sí. ¿Y qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Qué hay de planes? Platícanos un poco en los minutos que nos quedan de Lean Construction. Lean Construction México. Delegación que está trabajando fuertemente, donde tú estás al frente. Aquí estamos tratando, vamos a empezar a hacer los Lean Coffee cada mes para poder traer temas de interés a la gente. Estamos haciendo la preparación para eso. A nivel nacional, nuestro representante es Nissim Hasson, él es el presidente, y la vicepresidenta Elisa López, y ellos están trabajando muy fuertemente en estandarizar y traer la capacitación, en lugar de tener que ir a Estados Unidos, traerla aquí por medio del instituto. El instituto está posicionado en diferentes partes de la ciudad. Donde nos pueden ver es en la página de www.lcimexico.org. Ahí pueden enterarse de todos los eventos que hay. Hay eventos, el próximo va a ser en Monterrey, un área de la apertura del COP, la comunidad de práctica. Hay comunidad de práctica en Mexicali, también existe ya en Nayarit, en San Luis, en Querétaro, en México, y cada vez esto va creciendo en un trabajo en equipo, porque hay mucha admiración por cada uno de los que estamos integrados ahí y trabajamos en equipo, y se busca hacer otro simposio. El primero fue aquí con Glenn Ballard, que nos tocó parte ser del equipo, y se está planeando hacer otro simposio en otro lado de la República para que se vaya diversificando los temas de Lean Construction y se vayan penetrando y poder ir incorporando gente del mercado que se involucre. ¿Quiénes pueden participar? Esa era mi siguiente pregunta. Pueden participar estudiantes, pueden participar profesionistas en esta parte, y la idea es poder transmitir las herramientas, los conocimientos y sobre todo la filosofía de Lean Construction, que no es un tema o un tabú que es complicado, no, es ser disciplinado y ordenado para poder realizar tus obras conforme al proceso de Lean Construction. Muy bien, ¿y dónde podemos localizarte? ¿Nos puedes dar algún correo, teléfono, lo que tú gustes si lo deseas? Sí, de hecho, en la página de Lean Construction aparece, mi correo de LSI es hector.gomez@lcimexico.org. En mi empresa tengo el correo hectorgt@hih.mx, y si alguien quiere que podamos hacer alguna medición en sus obras, en la Universidad de Guadalajara y en la dirección del doctor Miguel Zamora, ahí podamos recibir solicitudes y de ahí ver la posibilidad de cómo podemos ayudarles a la industria midiendo los trabajos contributorios, que son los que nos ejecutan nuestros cobros, los trabajos no contributorios, que son los acarreos y todas las cuestiones que tenemos que hacer para la productividad, y los trabajos no productivos que no nos agregan valor. Entonces estamos haciendo ese trabajo de investigación también en la universidad. Si alguien quiere que en su obra podamos participar, netamente académico, y que les podamos aportar conocimientos de Lean y que puedan ellos empezar a implementarlos y empezar a tener registros de cómo su personal o su recurso humano, que es el más variable, trabaja en su obra. Muy bien, ingeniero, si alguna persona también desea enviar algún mensaje al ingeniero por medio de su servidor, por medio de nuestro programa, mándenos un mensaje y nosotros de manera inmediata lo transmitimos para que les den la atención.
Muchas gracias, Octavio. Ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti. Es un honor que estés aquí, sobre todo que nos compartas todas estas experiencias. Hay que tocar un tema completo de socialización. Yo creo que tendremos que invitar a tal vez algún político, no sé si nos quiera acompañar, si esté interesado en venir a hablar de eso. Y es un tema que a veces para ellos es un poco... yo creo que no, porque están cambiando los paradigmas. Hoy en día, si no tienes socialización y el beneficiario final que vive en la calle, que le metieron agua potable, drenaje, no firma que su obra estuvo bien ejecutada, no les pagan a los contratistas, pero tampoco no les reciben la obra. No les reciben la obra. Sí. Entonces tiene que haber esa socialización para que se dé. Y a final de cuentas son los que ellos van a ser los auditores del proceso constructivo. La sociedad ahora audita también. Qué bueno. Ingeniero, muchas gracias. Quiero terminar agradeciendo a nuestros patrocinadores, N+N, Proyecto de Construcción Residencial, Parque México, equipamiento para estacionamientos, balizamiento y señalética. Ya saben ustedes que también una buena obra requiere de un buen seguro y de una buena fianza. Para eso están nuestros amigos de Vega Saldaña, los especialistas en este campo. Agradezco muchísimo a nuestros seguidores en Facebook, a nuestros escuchas por guanatosfm.net. Les invito a seguir nuestra página en Facebook de Enlaces de la Construcción. Esta entrevista esta charla disponible a partir del martes en YouTube, también en podcast para que lo escuchen cuando quieran y donde quieran. Les invito a que recomienden el programa. Si les ha gustado, recomiéndenlo con sus amigos. Si no les gustó, entonces con sus enemigos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias, ingeniero. No, gracias, Octavio, y felicidades por esta innovadora. Gracias. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.